Saludos Puerto Rico y bienvenidos a Línea Directa. A partir de hoy comenzamos una nueva etapa por Tele 11, un espacio donde estaremos dialogando de frente sobre los asuntos más importantes del país y sobre los temas que impactan el futuro de la salud en Puerto Rico. Aquí hablaremos de prevención, bienestar, innovación médica, acceso a servicios de salud y cómo podemos construir un mejor sistema para nuestras familias. Hoy tendremos invitados especiales, análisis y además una entrevista exclusiva con el congresista Bobby Carter sobre Puerto Rico, la salud y visión de futuro. Esto es Línea Directa con este servidor, el doctor Leo Valentín. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Iván González Cancel, cirujano cardiovascular y ex secretario de Salud de Puerto Rico. Bienvenido, doctor. Un placer tenerle en este programa y compartir un poquito más con usted. Gracias por la oportunidad de compartir contigo y con los amigos que nos ven y nos escuchan en sus hogares. Doctor, como muchas personas sabemos, su trayectoria en la cirugía cardiovascular de Puerto Rico es una no solamente de muchos logros, sino muchos sacrificios. Y todo eso comienza con una formación educativa, yo diría, única en muchos sentidos, y quisiera que compartiera con la audiencia un poquito de ese trasfondo educativo que lo llevó a ser el cirujano que es hoy en día. Bueno, yo soy médico básicamente cumpliendo el deseo de mi padre, que sin estudios superiores siempre quiso ser médico, así que básicamente yo me incliné por la medicina, aunque me llamaba la atención ayudar a la gente, pero fundamentalmente para complacer los deseos de mi padre. Ya en la escuela de medicina, una vez en tercer año, en la sala operacional del centro médico, tengo la oportunidad de ver una cirugía cardiovascular y eso fue amor a primera vista. La cirugía cardiovascular en aquel entonces, yo terminé la escuela de medicina en 1984, era requisito estudiar cirugía general, 5 años de cirugía general. En el caso mío, 3 años de formación en cardiotorácica fuera de Puerto Rico, en mi caso en Canadá, y un año adicional, como muchos de los amigos que nos ven y nos escuchan, pues hicimos trasplante de corazón y pulmón y en 1999 el primer trasplante de corazón en Puerto Rico, y eso es lo que hemos hecho en los últimos 30 años, cirugía de corazón. Cuando usted comienza ese entrenamiento, ¿usted se vislumbró haciendo cirugía de trasplante? ¿Era cirugía cardiotorácica? ¿En algún momento cómo surge esa decisión quizás? Y específicamente me interesa también el entrenamiento, porque entiendo que tiene entrenamiento en Estados Unidos, tuvo Canadá, pudo comparar distintos sistemas de salud. ¿Qué nos puede decir de esos dos aspectos? O sea, ¿cuándo decide hacer cirugía de trasplante en específico y cómo fueron esos sistemas donde usted entrenó? Una vez uno culmina su educación médica y entra ya al mundo de las especialidades, pues varía la duración. 3, 5, 8 años. Cirugía cardíaca es de las más extensas, de hecho se han hecho modificaciones, pero en ese entonces aproximadamente de 8 a 9 años de estudio después de terminar la escuela de medicina. En el caso mío, pues fui a Canadá, yo quería tener, además de una oportunidad educativa, la oportunidad de conocer otro sistema de salud. Mucha gente habla de los servicios de medicina socializada, de los sistemas de salud socializados, y me llamaba la atención, y para mí, pues, pude compaginar ambas cosas, tener la experiencia, ver ese sistema cómo funciona, educarme allí. Luego vine a los Estados Unidos, a la Universidad de Pittsburgh, a hacerle en este caso trasplante, que siempre me interesó como la última alternativa y muchas veces la única alternativa que tienen unos pacientes, en este caso el corazón dañado y que ya no se puede hacer nada por ello. Pues me interesaba poder regresar a Puerto Rico y ofrecer esa alternativa. Cuando hablamos, la experiencia es bien interesante, más allá del punto de vista educativo, es interesante desde el punto de vista de cómo se prestan unos servicios. Por ejemplo, en Canadá, ciertamente todos los servicios de salud los cubre el Estado, pero hay unas ineficiencias inherentes a cómo el Estado, valga la redundancia, provee esos servicios y más aún una tolerancia social a unas cosas. Por ejemplo, listas de espera. En Canadá se conoce, por ejemplo, la cirugía ortopédica, incluyendo la cirugía cardíaca. El médico está obligado a ejercer su juicio y decir, no, este paciente puede esperar, o esta cirugía se va a hacer electiva
en un término X. Puede ser semana, puede ser meses. Y de hecho, una experiencia que yo quisiera que los amigos conocieran, cuando yo llegué allí, se me dio un paquete de tarjetas de Index, lo que conocemos como Index Card. Mira, Iván, aquí están. Estos son los pacientes que están esperando. Tú viniste aquí a educarte, lo que te interese, pues lo programas y estaremos allí ayudándote, como decía mi jefe. La realidad es que ocasionalmente venía, oye Iván, yo sé que a ti esa cirugía no te gusta mucho, no te interesa. Por ejemplo, la cirugía vascular de pierna, la cirugía periferovascular, ciertamente no era un área de mi interés. Me decía, oye, pero ese paciente Iván ya lleva 6 meses esperando en la lista. ¿Tú podrías llamarlo y hacer esa cirugía? Así que el sistema, y estamos hablando de un país rico como Canadá, el sistema pues tiene unas particularidades. Digo, no nos vayamos lejos. Yo creo que eso ha ido aumentando en muchos de estos sistemas. Inclusive yo recuerdo durante mi entrenamiento en Houston, el hospital de veteranos llegó también a tener ciertas listas de espera. O sea que yo creo que es casi algo que dependiendo del sistema podemos ver un poco más, un poco menos, pero es algo que en ciertos modelos pues estamos viendo cada vez más. Eso es así. Yo creo que nuevamente la salud, con el advenimiento particularmente de nuevas tecnologías, cada día la prestación de servicios de salud es más costoso. Sin embargo, y quisiera tomar la oportunidad que nos da este foro, en Puerto Rico se habla mucho de sistemas socializados de salud. Yo enfatizo siempre, recuerdo el breve periodo que tuve como secretario de salud, y de hecho en este momento creo que se está haciendo un estudio a ese respecto. La gente habla, ok, eso es la mejor alternativa a lo que tenemos. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál sistema socializado queremos? ¿El de Finlandia? ¿El de España? ¿El de México? ¿El de Cuba? La contestación es ninguna de las anteriores. La contestación es, particularmente los amigos que nos ven en su casa y que nos escuchan, es aquel que podamos pagar desde nuestra particular perspectiva de isla caribeña, recursos limitados, una tara genética, sabemos la incidencia de diabetes, enfermedades del sistema cardiovascular en Puerto Rico. Es el sistema que nosotros podamos sostener. Y esa es una pregunta que muchas veces no se contesta o no se discute, y yo creo que es de fundamental importancia hoy en día, si nosotros queremos de verdad impactar nuestro sistema de salud. Doctor, y en ese contexto pues tenemos ahora una entrevista con el congresista Bobby Carter, donde pudimos conversar un poco sobre esos temas, particularmente el sistema federal, cómo eso influye tanto el estado de Georgia como Puerto Rico, y cómo esa relación desde el punto de vista de los sistemas estatales con los federales nos pueden ayudar un poco a entender mejor el sistema de salud que tenemos y que podemos tener. Saludos amigos, nos encontramos con el representante Bobby Carter, un gran amigo y amigo de Puerto Rico. El representante Bobby Carter actualmente está en una contienda para el Senado de Georgia, y como trasfondo les puedo decir que es una persona con una experiencia en la salud, en el campo de la salud como profesional, y también por las posiciones que ha ocupado en el Congreso, así que nos honra mucho con esta entrevista y vamos a pasar algunas preguntas para conocer un poquito más sobre el representante. Thank you for being here. It's a true pleasure to have you here in Puerto Rico. I was telling the audience how your background in healthcare before Congress probably shaped your trajectory, but tell us on your own words, how has the congressional life been in terms of the lessons learned and your trajectory? Well, it's certainly an honor to be here, and thank you for having me. It's first trip to Puerto Rico, and I can tell you it's a beautiful, beautiful place, and I have enjoyed it. As you say, I'm a healthcare professional, a pharmacist, and certainly I was not only a pharmacist and not only a healthcare professional, but I was also a business person. So I understand how and have the experience of how government can impact business and how it can impact particularly healthcare. And that's something that I've learned over the years is kind of transitioning from a provider of healthcare services to now how I can help to craft legislation that will help providers, that will help them to perform better services and to give better health care. You know, look, when it comes down to it,
and you'll hear me say this probably over and over during this time together, but when it comes down to it, we all want the same thing. We want accessible, affordable, quality health care. Everyone, you want that in Puerto Rico, we want it in Georgia, we want it all throughout the mainland, and accessibility is extremely important. Affordability is extremely important, and then of course quality is extremely important. Absolutely, and you mentioned the pharma and pharmaceutical, which was and still is a big thing that I think that unites us in Puerto Rico with the rest of the mainland in terms of healthcare and healthcare delivery. And you have heard from us of the challenges not only for the drugs and the affordability here, but also the healthcare sector and how legislation sometimes may benefit the entire federal system, but how some areas like Puerto Rico being a territory might be sometimes forgotten, and even other districts, right? We don't know sometimes how big the impact of legislation can be in individual districts, and that's why we strive to inform our members of Congress of how we can make things better for everyone. In terms of healthcare specifically, having that background and being in energy and commerce, and how does the nitty-gritty of the policy, how does that change the equation, or at least for you from your perspective, what was one thing that you wish you knew when you were a provider that you know now? I think that one of the things that I have come to know during my time in Congress is just how big the healthcare system is and how complex it is. It's, this is a very large system, and healthcare is so vitally important. It's so vitally important to communities for economic development. I mean, if you talk to a business, if they're looking to locate in an area, they want to know two things. First of all, they want to know about healthcare services. They want to know about educational services. Both of those are extremely important. So healthcare services and making sure that we have accessibility to those, particularly in our rural areas on the mainland, and particularly in Puerto Rico and the other areas that may not be as urban as some of the mainland is. Absolutely. One thing for us is really understanding how the legislative process sees the regulation and how they interact with other committees. And from my understanding, ENC is involved in a lot of the rulemaking, the procedural maybe, or the regulatory part of it. And then that bill goes to Ways and Means, and they do some changes. How is that interaction, you would say? Is it similar for every bill, or different bills might have a different route in that aspect? Well, surprisingly, it's pretty similar for all bills, because you will find that a bill may have the jurisdiction of 2 or 3 committees that it has to go through before it can go to the floor for a vote. Particularly when it comes to healthcare, you will see, as you mentioned, energy and commerce, the policy part of it, but it's got to go to Ways and Means too. Ways and Means, of course, is a tax committee, and we all know how expensive healthcare is, and that's why it has to go through Ways and Means a lot of times. But we work together, and certainly it's not an easy process, and sometimes it can get very complicated, but at the same time it's necessary because, look, I'm concerned about the quality, and not to say that Ways and Means is not concerned about the quality, but they also have to pay attention to the cost. Yeah. Doctor, tenemos que hacer una pausa, pero le invito a que se quede con nosotros para la discusión de esta entrevista junto a otro invitado especial para ampliar la conversación sobre el futuro de la salud y Puerto Rico. Todo esto y más aquí en Línea Directa con el doctor Leo Valentín. Gracias por continuar con nosotros en Línea Directa. Recuerden conectarse y participar a través de nuestras redes sociales y plataformas digitales de Línea Directa y Tele 11. Con nosotros sigue el doctor Iván González Cancel, cirujano cardiovascular y ex secretario de Salud de Puerto Rico, y se une a esta conversación Ángel Javier Rosario, analista político y ex residente de Georgia. Bienvenido, Ángel Javier. Muchas gracias por la invitación y saludos al doctor González Cancel.
Pues ya vimos esa parte de la entrevista con el congresista Buddy Carter, que ocupa una posición muy importante en el Congreso, particularmente el Comité de Energy and Commerce, que decide muchos de los aspectos de salud, no solamente para Puerto Rico, sino para toda la nación. Esta entrevista la quiero usar como preámbulo sobre dos puntos importantes. Uno, cómo el sistema de salud de Puerto Rico tiene que integrarse con el sistema federal, y eso incluye trabajar con este comité de Energy and Commerce. También está el comité de Ways and Means que hemos mencionado. Y segundo, yo creo cómo también nosotros tenemos que integrarnos a ese sistema federal, pero desde el punto de vista como participantes. Y en este caso quiero hablar un poquito sobre el estado de Georgia, donde el congresista Buddy Carter no solamente es congresista, sino ahora tiene una contienda senatorial. Y creo que es un punto importante, y tú como analista político y exresidente de Georgia, pudiste vivir ese aspecto. ¿Qué nos puedes decir de Georgia en cuanto a ese voto hispano? Obviamente se habla mucho de Florida y ese bloque entendible de puertorriqueños que hay en I-4 Corridor, pero Georgia también tiene una población, no solamente puertorriqueña, sino una población hispana significativa que pudieran tener una influencia en estas elecciones. Bueno, ciertamente los puertorriqueños en Georgia es la segunda minoría, ¿no? La primera son los mexicanos, pero sucede algo particular con los puertorriqueños, y es que son ciudadanos americanos y están listos para votar, cosa que no sucede con otras nacionalidades, ¿no? Que tienen que hacer la residencia y todo un proceso. Y teniendo en cuenta que ahora Georgia también es un swinger state, que las elecciones se ganan por pocos votos, por un par de miles de votos, ahí es la importancia entonces de pelear ese voto puertorriqueño para ganar, ¿no? Ya sea para que del lado demócrata o el lado republicano. Y en esta elección, pues a su vez representaría decisivo para ver quién tiene la mayoría en el Congreso. Que después sí vimos recientemente esas contiendas senatoriales son sumamente competitivas. Yo creo que fue la contienda más costosa en la historia para el Senado, y particularmente porque estaba decidiendo el control del Senado. Así que Florida ya sabemos que uno de estos estados que tiene mucho peso en cuanto a ese balance de poder, por así decirlo. Y Georgia también no se queda atrás, y los dos, curiosamente, están bastante, no solamente cercanos a Puerto Rico geográficamente, sino que es uno de los estados que muchos puertorriqueños profesionales se mudan, y ahora con todo este tema que estábamos hablando del CDC, que el CDC tiene oficina en Georgia, en Atlanta específicamente, y hay muchos aspectos del sistema de salud de Georgia que conversamos en esta entrevista, de cambios que se han hecho y cosas que pueden ser parecidas a Puerto Rico, y cómo podemos unir esfuerzos para trabajar en ambas cosas, tanto en el plano federal sobre ese sistema de salud, como las necesidades particulares de la isla. Doctor, usted en su entrenamiento hablábamos un poco sobre todos estos sistemas, cómo variaban de jurisdicción a jurisdicción y también varían de estado a estado. ¿Qué nos tiene que decir sobre eso? Fíjate, el representante aspirante al Senado, Carter, hizo dos señalamientos para mí muy importantes. Número uno, que esa es una preocupación fundamental de la gente. La salud, también mencionó la educación. Y número dos, el costo, affordability. Nosotros ciertamente tenemos que integrarnos al sistema de salud federal. Ahora bien, no teniendo representación en el Congreso, número uno, es importante que esta diáspora, estos puertorriqueños que se mueven al mainland, por así decirlo, a los estados, Georgia, Florida, Nueva York, New Jersey, participen del proceso político, y como bien ha dicho, como bien se ha mencionado, pueden participar automáticamente porque son ciudadanos americanos. Desde mi perspectiva, se nos hace difícil la integración al sistema federal en la medida que no compartamos. Y que conste que él hizo un señalamiento, nosotros podemos ser considerados todo Puerto Rico un área ruralía, que tendríamos derecho ciertamente a una mayor accesibilidad de fondos, pero hasta que, desde mi perspectiva, hasta que eso no se dé, no podemos ser plenos partícipes del sistema federal. Tenemos una gráfica que me gustaría poner en pantalla, donde tenemos una distribución de lo que es electorado. Y yo creo que es importante para nosotros tener esa conversación. En la democracia hay que hablar con el voto. Y todos esos latinos, y específicamente los puertorriqueños que están en Georgia,
tienen una oportunidad de expresarse en las urnas. Yo creo que eso es sumamente importante porque no solamente lo están haciendo para las necesidades de Georgia, están ayudando a Puerto Rico y están ayudando a toda la nación, porque esas necesidades de salud que a veces ellos tengan van a ser problemas que están en otro estado. Así que yo creo que es bien importante usar esta plataforma y estas conversaciones que tenemos para exhortar a todas esas personas que están en Georgia o están en todos los distintos estados que participen. A veces yo creo que eso es el primer paso que tenemos que hacer para que sea un bloque desde el punto de vista político que se escuche y entonces cuando tengamos estas conversaciones pues haya un contexto y tengamos una acción que ha transcurrido para eso. Así que yo creo que eso resume un poco de lo que estamos viendo. Sabemos que esta contienda se decide en los próximos días. Estaremos muy atentos a ver cómo sucede y cómo está esa participación, que yo creo que es importante, aparte del resultado, cómo estamos los latinos participando en esas contiendas que son cerradas. Por lo tanto, cada voto podemos contar que vale doble, por así decirlo. Yo creo que tenemos que ir más allá. Yo creo que nosotros tenemos que, como comunidad, hasta cierto punto como gobierno, nosotros tenemos que ver cómo nos integramos, cómo participamos en ese proceso. A los amigos que nos ven y nos escuchan, que tienen familiares, valga la redundancia, en esos estados, es importante que hablen con ellos porque en la medida en que nosotros participemos allá, suena contradictorio, participemos allá, es que podemos beneficiar de la accesibilidad a servicios de salud acá. Y eso, yo creo que a veces la cosa local nos consume y no tenemos una perspectiva amplia de cómo podemos impactar positivamente el sistema de salud. Y ciertamente algo interesante, ¿verdad? Que pudiésemos decir que un grupo de puertorriqueños en Georgia, con su voto, básicamente pudieran estar decidiendo el destino de la nación, pudieran estar decidiendo cómo se van a dividir los fondos para educación, para salud, incluso cuántos fondos va a llegar a Puerto Rico. O sea que estamos hablando de algo muy, muy importante y entiendo que la elección de Bobby Carter sería una de las elecciones, una contienda, ¿verdad?, de mayor impacto para Puerto Rico. Así que el propósito de este espacio es eso, tener una línea directa, no solamente a esas ideas, sino a las personas como ustedes que nos dan una perspectiva distinta y nos ayudan a quizás salir de este círculo que a veces nos atrapa y nos permite mirar más allá sobre asuntos importantes que van a tener grandes implicaciones para el pueblo de Puerto Rico. Gracias por acompañarnos. Ahora hacemos una pausa, pero al regreso el congresista Bobby Carter detalla cómo desde el ámbito federal buscan proteger los fondos de salud que benefician a los pacientes en la isla. Esto y más en Línea Directa con el doctor Leo Valentín. Gracias por continuar con nosotros aquí en Línea Directa. Ahora tendremos la oportunidad de ver la segunda parte de la entrevista en exclusiva con el congresista Bobby Carter, donde hablaremos sobre el sistema de salud, las cosas que podemos hacer para mejorar la situación aquí en la isla y sobre su contienda para el Senado de Georgia. One thing, believe it or not, I think that out there we have a lot of individuals, both healthcare professionals or even students. My brother was a longtime Georgia student, and that interaction between Georgia and Puerto Rico, I feel like is growing more and more. I have a lot of colleagues that train in Georgia, and they either stay there for work or they come back to the island, and it just shows us how that ecosystem is very connected between not only Puerto Rico and Florida, but also Georgia, perhaps Texas. So it's more connected than we realize, and that's why I think the federal sphere is so important. Going back a little bit to Georgia and some of the lessons or the changes you've seen from the Georgia Medicaid system, what can you tell us about that? Well, we've been very innovative in the state of Georgia, and I would like to think that we've been a leader in healthcare, and certainly I think that most people would agree with that. You know, we were one of the first states, if not the very first state, to come up with work requirements for Medicaid. That was certainly important, and whereas it's
still taking place and still getting a foothold, if you will. So, you can't really say, has it been successful, has it not been successful, what have been the problems? We're still working our way through that. But at the same time, it has been a big discussion in Washington, D.C. Medicaid work requirements are something that were part of the Working Families Tax Code Act. You may know it as one big, beautiful bill, same thing. It was a big part of that. At that time, I was chair of the Health Subcommittee of Energy and Commerce. And we were charged with the responsibility when we did the Working Families Tax Code Act of saving in the energy and commerce $1 trillion. We had to come up with $1 trillion because when you do an appropriation bill, if you're going to spend money, you have to show where you're going to save it. And that's where Ways and Means comes in, and that's why their role is very vital as well. But Energy and Commerce was charged with $1 trillion of savings. 800 billion of that trillion came from the Health Subcommittee. And we did it by addressing waste, fraud, and abuse. We did it by addressing work requirements for Medicaid, by checking the Medicaid rolls and making sure people who are on the Medicaid rolls are checked more than just once a year. They're checked twice a year to make sure that if they're supposed to be on another program, that they go to that program and come off of Medicaid. Medicaid is not intended to be a permanent solution. We want people to be able to work off and out of Medicaid. Right. No, absolutely. And I think going back to waste, fraud, and abuse and what we're seeing, for example, in states like California, and now the federal government is being more proactive as to making sure we protect those funds so that the people that need it the most are able to access it when they need it. I think for us, as providers, one thing that comes to mind with any requirement is how we make sure we comply, or the patient's able to comply without the layer of bureaucracy. I think that's where perhaps technology can help us, and that way we don't put the onus on the patient to make sure they're recertifying and whatnot. And I know locally here we've been very active about educating about the recertification process and what they can do to stay up to date. But that's something that we think about a lot. Moving a little bit more to the political realm, what's happening in Georgia, the Senate race, what's your message to voters in Georgia, and how that impacts the entire country? Well, it does, and it's important for us in Georgia especially. I am a candidate for the United States Senate. I've served in Congress for 12 years. Before that, I was a mayor, actually, of a city, and I was on city council, then I was a mayor, then I was a state rep, then I was a state senator, and now I'm in Congress. Now I'm running for the United States Senate. I tell people all the time, that's why I'm asking them to vote for me, because I can't keep a job, and I need a job. You've seen the whole cycle, that's for sure. But I think that experience is invaluable. Absolutely. Because I understand municipal government, I understand local government, I understand state government, I understand state sovereignty, I understand how important that is, but I also understand the role of the federal government. And it is a big role, particularly when it comes to healthcare. Keep in mind, and you know this, being a physician, we've got an aging population. That aging population is going to require more and more health services as we go on. We've got to be able to address it. That's why Medicare and Medicaid are so vitally important. Well, thank you so much for your time. I think we're grateful to have you here to learn from some lessons from what you've been doing in the federal realm, and also what Georgia's doing and how we can collaborate, both from our students that go to Georgia, whether that's Georgia Tech like my brother, or other great universities that you guys have, and the healthcare systems. I mean, I think it's truly a more connected system than we anticipate. So that's why I think it's so important for our audience to see this interview. So thank you so much, and thank you for being here. Thank you. Bueno, en conclusión, como vimos, para ser parte de la conversación tenemos que estar en la mesa donde se decide. Para estar en esa mesa tenemos que hablar en la democracia con nuestro voto. Aquellos puertorriqueños, hispanos que están en los distintos estados tienen oportunidades históricas de dejar su voto contar y hablar sobre las ideas y los asuntos que le preocupan. Vimos cómo Georgia está conectado con Puerto Rico, ya sea por la salud, la educación, y cómo estas contiendas que son tan competitivas pueden tener un efecto importante no solamente en Puerto Rico, sino para todos los Estados Unidos. Así que con eso quiero decirle gracias a ustedes, Puerto Rico, por acompañarnos en el inicio de Línea Directa. Continuaremos llevando orientación, información y conversaciones importantes para nuestro país. Gracias a nuestros invitados, el doctor Iván González Cancel y a Ángel Javier, y en especial al congresista Buddy Carter.
Gracias a ustedes por su confianza. Nos vemos en una próxima edición de Línea Directa con el doctor Leo Valentín.